participante ingresar al siguiente acceso al programa virtual para dar continuidad a esta conversación. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos. Sean bienvenidos todos los presentes que nos acompañan a el cuarto Congreso Internacional y quinto Simposio Nacional sobre la prevención del suicidio y promoción de la salud mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables. Alumnos, docentes, promotores de la salud mental y participantes en general, a cada una de las instituciones responsables de organizar este evento y de igual forma saludamos con mucho gusto a los integrantes de las instituciones invitadas a nivel nacional e internacional. La evolución es un componente indispensable de cualquier explicación sobre nuestra psicología. Steven Pinker. A continuación, es un gusto poder presentar a la maestra Ángela Gisette Caro Delgado, docente e investigadora del Politécnico Gran Colombiano, y quien destaca en su desarrollo profesional por ser ganadora de la convocatoria de investigación Orlando Pals Borda 2023 en el marco de sus estudios doctorales, proyecto titulado Modelo explicativo de los factores sociales, interpersonales e individuales relacionados con la ideación suicida en estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Magíster en Neuropsicología, Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Docente e investigadora del Politécnico Gran Colombiano. Psicóloga por la Universidad Konrad Lorenz, Bogotá. La maestra Ángela cuenta con una gran experiencia en áreas de salud mental y en general respecto a las ciencias de la salud. Por lo anterior ya dicho, y su amplia experiencia que le precede, es un gusto poder recibirle en este congreso con el webinar Modelo explicativo de los factores sociales, interpersonales e individuales relacionados con la ideación suicida en estudiantes de una universidad pública en Bogotá. Maestra Ángela, el espacio es suyo. Bueno, mil gracias a este evento porque sin duda es un espacio importante para reflexionar sobre la salud mental y para poder tener a la mano las distintas investigaciones y avances que se han hecho en este momento frente a este respecto. Es un honor para mí poder estar en este espacio y compartir en este espacio la investigación reciente que he realizado acerca de la ideación suicida, particularmente en estudiantes universitarios. Eh, estudio que les quiero presentar el día de hoy se titula Modelo explicativo de los factores sociales, interpersonales e individuales relacionados con la ideación suicida en estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Esta investigación hace parte de mis estudios doctorales y por supuesto ha sido orientada y acompañada por los doctores Magnolia del Pilar Ballesteros y el doctor Frederick Andrés Mendoza. Un poco de contexto con respecto al suicidio en el mundo es que cada año cerca de 700.000 personas en el mundo mueren por esta causa y que la mayor tasa de estas muertes está en la edad entre los 15 y los 29 años, que es una etapa que, de acuerdo con el curso de vida, coincide con la vida universitaria. Además, muchos de estos suicidios, más del 77% de estos suicidios alrededor del mundo, ocurren en países con ingresos bajos e ingresos medios. La mortalidad por suicidio en la región de las Américas ha venido en aumento. Particularmente en Colombia, la tasa de suicidios ha empezado a ser también un problema. Según lo reportado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el año 2024, a marzo de este año se reportaron un total de 720 muertes por suicidio en el país. Con respecto a la ideación suicida en la Universidad Nacional,
Ellos nos reportan un incremento de casos, de pensamientos acerca de la propia muerte que vienen también en aumento. Por ejemplo, en el 2020 se reportaron 22 casos, en el 2021 16, en el 2022 136 casos. Pero además hay otra problemática asociada a la definición del suicidio, y es que en este momento no existe un conjunto universalmente aceptado de términos, definiciones o clasificaciones para describir los pensamientos o las conductas relacionadas con el suicidio. Y esto pues supone un problema muy importante a la hora de poder abordarlo y de prevenirlo. En ese sentido, acá tenemos distintas definiciones. Vamos a tomar, por ejemplo, la definición de los autores O'Connor y Knock del 2014 que hablan del suicidio como el resultado de una compleja interacción entre diversos factores, incluyendo los sociales, los psicológicos, ambientales y culturales. Y el de Marris et al., quien nos habla que este además es un proceso que varía en gravedad y que abarca desde la ideación suicida hasta la realización del acto mismo. Hoy en día, para hablar o para referirnos de la ideación suicida, tenemos también diversas definiciones, como puede ser la definición dada por la Organización Mundial de la Salud, el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, en su edición número 5, en donde, por ejemplo, para la OMS, la ideación suicida puede ser una ideación tanto pasiva como activa, es decir, una ideación que piense en la propia muerte, y ahí sería pasiva porque no está pensando en un plan para llevarlo a cabo, y activa en términos de que ya hay un plan para llevarlo a cabo. Por su parte, el DSM-5 lo ve como un síntoma asociado a un trastorno mental que generalmente puede estar asociado a la esquizofrenia, la bipolaridad, la depresión, entre otros. Este estudio asume la definición del autor Dick, en donde él pone a conversar a dos autores importantes como lo son Beck y Linehan, quienes hablan un poco acerca de los pensamientos y las ideas del suicidio, pero hablando estos desde un contexto o desde el contexto en el que se encuentran las personas. En ese sentido, por ejemplo, Dick nos dice que al poner a conversar tanto a Beck como a Linehan podemos tener una idea más amplia de la ideación suicida y el contexto en donde ella se origina. Beck, por su parte, nos dice que la ideación suicida se puede dar por estar en un contexto que resulte desalentador y en donde no se encuentre apoyo y se vea desesperanza en ese contexto y en el futuro. Y por su parte, Linehan nos habla de que estas ideas acerca del suicidio sí pueden ocurrir, pero que el contexto nos da múltiples razones para vivir distintas relacionadas con distintos elementos alrededor de la vida. Es así como la ideación suicida no debe ser comprendida como un concepto aislado que emerge de la nada, sino que es un contexto o un fenómeno, perdón, que emerge a partir de determinados contextos. Además, diversos autores han coincidido en que la prevención del suicidio se ha visto limitada por la falta de desarrollo teórico multinivel y que actualmente este fenómeno se ve de manera fragmentada y se profundiza de manera aislada en los aspectos sociales, en los aspectos relacionales y en los aspectos individuales. Kramer y Kapusta nos hablan de que existe una falta de desarrollo teórico multinivel para comprender este fenómeno y nos invitan a revisar la manera en la que los centros de prevención y control de enfermedades en Estados Unidos han comprendido
distintos fenómenos relacionados con la salud que lo hacen desde un modelo ecosocial. Este modelo ecosocial, entonces, toma los factores individuales, interpersonales y sociales para vincularlos y ponerlos a conversar a cada uno de manera interrelacionada y no de manera fragmentada, entendiendo los factores individuales como las características personales y las actitudes que tiene una persona, entendiendo el nivel social como los aspectos más amplios relacionados con normas culturales, políticas y leyes, y el interpersonal como la interacción directa entre las personas, el apoyo social que tienen, el aislamiento, la familia, los amigos, entre otros. En ese sentido, pues em, resulta pertinente comprender todos estos elementos para que de manera integrada podamos trabajarlos y de esa manera reducir o enfocar nuestros esfuerzos no solo en la reducción de muertes por suicidio, que es la apuesta que generalmente hacemos, sino que podamos reducir las ideas acerca de la propia muerte, porque estas ideas acerca de la propia muerte nos dice la literatura que pueden ser cifras incluso más altas de las que conocemos acerca del suicidio y la calidad que pueden tener estas personas en términos de su salud mental, pues puede verse disminuida al estar pensando acerca de la propia muerte como una solución ante los distintos elementos que se presentan en ese momento. En ese sentido, también es importante rescatar que las teorías y los modelos sobre suicidio han estado construidos de manera fragmentada. A nivel individual tenemos modelos como por ejemplo el modelo cúbico del suicidio, la teoría de la regulación emocional de Linehan, el modelo grito del dolor, la teoría de desesperanza de Beck, el modelo integrativo motivacional volitivo de O'Connor, en donde generalmente se atribuye la ideación suicida a distintos elementos que tiene el individuo, como pueden ser la manera en la que piensa, en la que resuelve problemas, vulnerabilidades biológicas, entre otros. Los modelos interpersonales, por ejemplo, como el de Thomas Joyner, que trata de poner esta responsabilidad sobre las relaciones interpersonales, vuelve y recae nuevamente sobre la percepción que tiene el sujeto sobre esas relaciones, pero no problematiza estas relaciones y cómo ellas pueden transformarse para mejorar la salud mental de las personas. Y a nivel social, la teoría sociológica del suicidio de Durkheim y el modelo de aprobación social del suicidio, que se centran únicamente en los elementos sociales que pueden producir el suicidio, pero no se centran em, o no ponen a conversar esto con otros niveles como el interpersonal, el individual, y tampoco explica por qué, por ejemplo, muchas personas frente a los mismos contextos, algunos recurren al suicidio y otros no. Así que esta manera de ver fragmentada o fragmentado este fenómeno ha sido un problema histórico que requiere la integración de esos tres elementos para comprender este fenómeno complejo que debe entonces comprenderse también de una manera compleja. Nos dice Nancy Krieger que las personas literalmente encarnamos de manera biológica nuestra experiencia vivida en los contextos sociales y ecológicos, lo que crea patrones poblacionales de salud y enfermedad. En este sentido, nos preguntamos cuáles son esos factores asociados a la ideación suicida en nuestros contextos sociales y culturales, como lo son los contextos de América Latina y el Caribe, y para ello se realizó una scoping review para revisar qué ha hecho la literatura en los últimos años. Esta scoping review puede ser consultada en la revista de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia y se titula Ideación suicida en adolescentes y adultos jóvenes de América Latina y el Caribe.
Los resultados nos muestran que los factores asociados a nivel individual se vinculan con regulación emocional, con dificultades para la regulación emocional, afecto positivo bajo, afecto negativo alto, depresión, ansiedad, inteligencia emocional, abuso de alcohol, consumo de tabaco, impulsividad, ser del género femenino y haber tenido previamente conductas suicidas. Con respecto a los resultados relacionados con el nivel social, se encuentra, por ejemplo, aspectos como el hambre, la pobreza, la violencia, problemas económicos, calidad de vida, clase económica, religión, acceso a servicios de salud. Y con respecto a los factores asociados al nivel interpersonal, identificamos que estos están relacionados con el apoyo familiar, el apoyo de la escuela, el apoyo de los amigos, la ruptura con la pareja, la baja funcionalidad familiar, violencia interpersonal, suicidio en amigos o en familia. Y entonces esta Scoping Review nos pone de manifiesto que la ideación suicida es un fenómeno complejo que requiere una comprensión profunda, compleja y que pueda relacionar los distintos niveles, que además no es suficiente con establecer correlaciones entre las variables, pues estas correlaciones están limitadas en su capacidad para establecer relaciones causales o de efectos y están limitadas además para explicar la complejidad de las relaciones entre múltiples factores. Es por eso que es necesario desarrollar modelos que permitan una mejor comprensión de este fenómeno. Los modelos, por su parte, permiten hacer predicciones, establecer relaciones causales y además analizar de manera rigurosa la causalidad entre variables y explicar la complejidad que hay entre las relaciones de estas variables. A nivel mundial se han desarrollado modelos en su gran mayoría de un solo nivel, es decir, modelos que explican solo el nivel individual o modelos que explican solo el nivel interpersonal o solo el nivel social. Hay pocos que vinculan los distintos modelos, los distintos niveles, pero además el mayor desarrollo de estos modelos se ha dado en Asia. En Colombia, hasta la fecha, el desarrollo de estos modelos multinivel para explicar la ideación suicida en estudiantes universitarios ha sido muy limitado o incluso podemos decir que inexistente. Y es por eso que se requiere entonces la construcción de un modelo que nos pueda hablar de estos factores individuales, interpersonales, sociales, que se relacionan con la ideación suicida, que tienen un efecto sobre la ideación suicida, cómo es la relación entre todos estos factores. De esa manera podemos explicar de una manera compleja este fenómeno en un contexto específico, como lo va a ser el contexto de los estudiantes de la Universidad Nacional, atendiendo además el curso de vida, es decir, esta edad entre los 15 y los 29 años, y por ello entonces se propone realizar un modelo explicativo que se hace para o con el objetivo de em, identificar el efecto que tienen los factores asociados a a los niveles sociales, interpersonales, individuales sobre la ideación suicida, teniendo entonces unos objetivos específicos a perseguir allí, como la formulación de un modelo teórico que describa estas relaciones entre las variables de interés, luego evaluar esas relaciones entre las variables y finalmente determinar el ajuste de este modelo. El modelo teórico entonces nos plantea precisamente acá cómo el acceso a servicios de salud puede tener un efecto sobre la violencia interpersonal, el consumo de sustancias y el apoyo social, y luego cómo el apoyo social puede tener un efecto sobre las variables como en la depresión, la autoestima y el consumo de sustancias psicoactivas y cómo todos estos a su vez pueden tener un efecto sobre la ideación suicida. Con respecto al método, este es un estudio que se erige como un estudio explicativo de tipo transversal con variables latentes
y que pretende mostrar el efecto de una variable sobre la otra. Contamos al final con 1.761 estudiantes que en términos generales es una muestra suficiente para poder contar con un modelo que tenga unos adecuados índices de bondad de ajuste. Dentro de las variables que tiene el modelo a nivel individual, pues tenemos esas variables relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, niveles de depresión, em, autoestima y a nivel social, relaciones interpersonales violentas o violencia interpersonal, apoyo social y en el nivel social tenemos el acceso a servicios de salud mental. Entonces, para poder identificar cuáles eran esos factores que les acabo de describir, lo que hizo esta investigación fue que a partir de esa revisión de la literatura se pudieran identificar esos factores, clasificarlos por nivel y posteriormente semaforizarlos de rojo, verde y amarillo, cuáles eran los factores más importantes para la comunidad universitaria a partir de la experiencia que el área de salud de la universidad tiene con la atención de estos casos y de esa manera seleccionar solo aquellos que fueran semaforizados en color rojo. De esa manera, como les mencioné, a nivel individual quedó el uso de sustancias, la autoestima y la depresión. Y para ello escogimos estos instrumentos como lo son el ASIST, el Rosenberg, el CES. A nivel interpersonal, el apoyo por parte de la red social del estudiante, las experiencias violentas interpersonales. Y para ello, entonces, utilizamos el cuestionario de apoyo social y unas preguntas ad hoc para poder identificar, por ejemplo, bullying o suicidio en sus familiares o amigos. Y a nivel social, medimos el acceso a servicios de salud mental con un cuestionario que mide el acceso a servicios de salud mental. Todos estos instrumentos fueron validados acá en Colombia y en población universitaria. Estas son algunas de las preguntas ad hoc que tenía el instrumento. Les voy a leer, por ejemplo, le han dicho que no quería o no merecía ser querido. Le han dicho palabras vulgares, ridiculizado, menospreciado o humillado, por ejemplo, diciéndole que usted era un estúpido o un inútil. Las opciones de respuesta son sí, no, no sabe, no responde. Y para recolectar los datos lo hicimos por varias fuentes, correo electrónico, redes sociales, carteles en las distintas facultades y utilizamos un software denominado Research Electric Data Capture que permite recolectar estos datos en salud y mantener la confidencialidad de ellos. Estos son los estudiantes de la Universidad Nacional que colaboraron con la investigación em, que estuvieron apoyando la investigación en términos de recolección de datos y a quienes les debemos haber recolectado esta cifra de 1.761 datos. Algunas de las estrategias de recolección son estas. Este es nuestro flyer, el flyer como quedaba colgado en las distintas facultades. Se hicieron también algunos podcasts para socializar la información. Se entregaron estas manillas con algunos mensajes sobre salud mental a los que participaron. Las manillas decían, por ejemplo, em, hablar ayuda, no guardes tus sentimientos y un pequeño agradecimiento por haber participado en la investigación. Para evaluar o para analizar los datos, lo que utilizamos en un inicio fue pues una limpieza de datos importante. Tuvimos en un inicio 2.205 casos, de los cuales se excluyeron algunos hasta llegar a la cifra de 1.761. Las razones de exclusión de estos casos se debieron a distintos tipos de pérdida de datos, como por ejemplo
pruebas no completadas, individuos que habían proporcionado una fecha de nacimiento que no correspondía a su edad y por tanto el instrumento no le dejaba avanzar. Eh, um, bueno, esas eran como las más comunes. Después de eso hicimos la construcción del modelo de medida, definimos esas variables latentes y cada uno de sus indicadores se analizó, se determinó el ajuste del modelo, luego se volvió a correr el modelo con aquellas relaciones que no eran significativas para volverlo a correr y al final se corrió el modelo final con con esas relaciones que no resultaban significativas. Entonces tuvimos una formulación de un modelo teórico, luego hicimos el análisis del modelo de medida, del modelo estructural, hicimos la evaluación de ajuste del modelo, interpretamos y analizamos el modelo y lo reespecificamos. Es importante identificar o considerar que este proyecto contó con el aval del Comité de Ética de la Universidad Nacional de Colombia, en donde todas las personas que nosotros recibíamos recibían información acerca de salud mental, pero además quienes identificábamos con ideación suicida eran remitidos directamente al área de salud para que recibieran atención en este lugar. Con respecto a los resultados, podemos decir distintas cosas, por ejemplo, que la mayor parte de la población en términos de estratos socioeconómicos, es decir, la cantidad de recursos que tenemos en Colombia, digamos que se divide en distintos estratos del 1 al 6, siendo el 1 más bajo y el 6 más alto. Tuvimos entonces que la mayor cantidad de personas se encontraba en el estrato 3, luego en el 2, luego en el 4. Aspirantes de estratos más altos como el 5 y el 6 pues fueron los que menos participaron. Tuvimos una participación de 53% de género masculino y 45% de género femenino. Quienes se identificaron con otro género fueron el 1,3%. Con respecto a a los datos o los resultados de la estadística descriptiva de este proyecto, identificamos que la depresión, la ideación suicida y la autoestima presentaron una media que estaba un poco más arriba de lo que reportó el estudio de validación. Y aquí pues será importante entonces analizar posteriormente cuáles son esos cambios em, en la media que obtuvieron los estudiantes en términos de la validación previa y las características en donde se validaron estos instrumentos, que fueron validados, por ejemplo, depresión e ideación suicida en Pasto. Y estos datos fueron tomados en Bogotá, así que es importante también considerar estos elementos. Con respecto al consumo de sustancias, identificamos que el tabaco es la sustancia que más consumen los estudiantes, seguida del alcohol y del cannabis. El alcohol con 93%, tabaco 45%, cannabis 49%. Dentro de los datos que más nos llamaron la atención, por ejemplo, en términos de violencia interpersonal, le han dicho que no lo querían o que no merecía ser querido. El 21% de los estudiantes reportó que esto ha ocurrido en su vida. Le han dicho palabras vulgares, ridiculizado, menospreciado, humillado. 54% de los estudiantes y si le han amenazado, por ejemplo, con deshacerse de usted, el 26%. Em, con respecto a las barreras para acceder a los servicios de salud mental, identificamos distintas barreras relacionadas, por ejemplo, con que el 76% de los estudiantes tenían barreras con respecto a los tiempos de espera, con respecto a al transporte para acceder a los servicios de salud mental, el 56% de los estudiantes, largas distancias para acceder a esos servicios, el 69%, los largos tiempos de desplazamiento, el 73%.
Los trámites administrativos para acceder a los servicios de salud mental, el 80% presentaba esta barrera. Otra relacionada con los costos del transporte, en donde el 59% identificó esta barrera. El efecto o la afectación que puede tener esto con con su estudio, el 65%. El 83% reportaron que las citas no tienen horarios convenientes. Los costos de la consulta también son un problema para los estudiantes, y el tiempo entre la solicitud y el agendamiento a esta cita es un problema para el 78% de los estudiantes. Con respecto al modelo de ecuaciones estructurales, en el modelo de medida identificamos que cada uno de de estas variables latentes contaba con sus indicadores o variables observables, todos con indicadores significativos. em, y procedimos a hacer el modelo estructural. Este modelo estructural nos muestra que la depresión, la autoestima y el uso de sustancias tienen efectos significativos sobre la ideación suicida, y esto de alguna manera resalta lo que ya la literatura ha reportado con respecto a estos factores individuales vinculados con la ideación suicida. Con respecto a los elementos del nivel interpersonal, la violencia interpersonal también tuvo un efecto sobre la ideación suicida, igual que lo tuvo el apoyo social, tuvo un efecto significativo eh, con respecto a a la ideación suicida. Además, el acceso a servicios de salud mental no mostró un efecto significativo sobre la ideación suicida. Cuando hicimos un análisis de efectos indirectos, se encontró que la violencia interpersonal tiene un efecto indirecto, que es a través de la depresión sobre la ideación suicida, y que este efecto es incluso el doble de cuando es el efecto directo. Tiene un efecto indirecto doble. Con respecto al apoyo social, encontramos que este también tiene un efecto indirecto sobre la ideación suicida. em, y con respecto a los servicios de acceso a salud mental, encontramos que estos tiene este efecto, esta variable de acceso a servicios de salud mental tiene un efecto indirecto a través de la violencia interpersonal sobre la ideación suicida. Estos elementos ponen de manifiesto la importancia de comprender cada uno de estos factores que en distintos niveles pueden tener efectos sobre la ideación suicida, y comprender que no siempre la ideación suicida es responsabilidad única del sujeto, o no siempre está vinculada a un evento o a una situación patológica, sino que la ideación suicida puede estar vinculada eh, con experiencias interpersonales violentas, con falta de apoyo social, con ausencia de apoyo social y con carente acceso a servicios de salud mental. Es decir, que no siempre debemos atender estos elementos relacionados con la depresión, con la baja autoestima, con el consumo de sustancias, sino que es importante entender que todos como comunidad tenemos la responsabilidad de crear entornos en donde no haya violencia interpersonal, crear entornos universitarios en donde la violencia interpersonal no sea el protagonista. Quizá en muchos contextos universitarios en donde las relaciones de poder entre maestros y estudiantes se presenta de manera muy frecuente, la teoría nos ha reportado que esta violencia interpersonal puede verse naturalizada porque se identifica como algo natural en términos del proceso de aprendizaje. Y vemos que esta violencia interpersonal puede entonces tener también un efecto sobre la ideación suicida.
Es importante además identificar que si bien el acceso a servicios de salud mental no tuvo un efecto directo sobre la ideación suicida, hay diversas barreras de acceso a servicios de salud mental en los universitarios y que ellos requieren entonces que atendamos estas necesidades en términos de sus horarios, del dinero con el que cuentan para atender a estos servicios de salud mental, para que las universidades y la política, las políticas de salud puedan identificar estas barreras para mitigarlos, sobre todo en las comunidades universitarias, pero que además es importante que estos escenarios sean contextos en donde la salud mental se cultive, eh, en términos de las interacciones sanas entre estudiantes, entre maestros y estudiantes, y que este sea un contexto en donde se propenda por la salud mental y que por tanto entonces sea más bien un factor de protección para la salud mental, que quizá esta violencia interpersonal, este apoyo social no tenga un impacto sobre la depresión, sobre la autoestima, sobre el uso de sustancias y luego entonces un efecto indirecto que puede llevar a un estudiante a pensar en su propia muerte y que finalmente puede terminar en el suicidio, como ha venido ocurriendo en muchas universidades en nuestros contextos latinoamericanos. En ese sentido, bueno, pues este es un modelo que por supuesto es una primera aproximación que requiere incluirle más factores para poder tener unos análisis más robustos, pero es una primera aproximación que busca integrar todos estos factores para comprender el fenómeno de la ideación suicida de una manera compleja, para que las intervenciones se den en la misma medida, de una manera compleja. Así que bueno, eso es lo que traía para hoy, el compartir que les tenía para hoy. Espero pueda ser de utilidad. Estoy atenta a sus preguntas, a sus comentarios. Maestra Karime, tú me dices si hay preguntas, dudas por parte de nuestra audiencia. Perdón, maestra, es que no se podía activar mi audio. Eh, voy. Me... Hay un comentario aquí que sí podría pasar el artículo, pero supongo que en referencias, solo que escaneen el código, ¿no? Así es. Y creo que él se refiere al artículo del Scoping Review. Ya lo voy a poner también para que lo puedan compartir y acceder a él. Acá estamos llegando. Ahí voy, ahí voy. A ver, estamos llegando. Acá está. Ahí, creo que es el artículo al que él menciona que quiere acceder. Muchas gracias, maestra. Y tenemos una pregunta que dice, ¿cuál es el mayor reto de los adolescentes al entrar a la universidad? Ok, bueno, yo creo que es importante considerar que este es un reto que no le pertenece solo a los adolescentes, sino que es un reto compartido entre los maestros, la familia, el- y todo el contexto social en donde nos vemos inmersos cuando entramos a la universidad. Y es por ello allí que debemos fomentar el apoyo social, sobre todo en estos estudiantes que quizá vienen de regiones distantes, abandonan su familia por venir a estudiar. Va a ser importante entonces acompañarles, brindarles apoyo y eh, comprender que de alguna manera ellos vienen acá a construir desde cero todo su contexto social, así que quienes estamos alrededor de ellos, maestros y compañeros, debemos propender por brindarles apoyo.
Y estas personas, pues por supuesto, va a ser muy importante que también se movilicen, que busquen cómo estar participando de diversos grupos en la universidad, de identificar, por ejemplo, que en este momento existen algunas barreras relacionadas con el acceso a los servicios de salud mental para que también busquen estrategias sobre cómo mitigarlas. Y creo que es una responsabilidad compartida tanto de los estudiantes que entran a la universidad como de todos quienes estamos alrededor de estos estudiantes que inician esta etapa en sus vidas. Muchísimas gracias, maestra. Y por último, una pregunta que está aquí es, ¿qué estrategias podrían implementar las universidades para que sea menor la ideación suicida en los adolescentes? Yo creo que es muy importante revisar con filigrana cuáles son esas experiencias interpersonales violentas que existen, que pueden ser, por ejemplo, relacionadas con el acoso escolar, con las relaciones que yo tengo con otros. Muchas veces estos modelos educativos en donde se propende por el desarrollo de competencias quizá no es un modelo que ayude a la cooperación con el otro y quizá no es un modelo que estimule este tipo de ambientes de cooperación, sino más bien unos ambientes de rivalidad, de competencia, en donde de allí puede emerger la violencia interpersonal, que como vimos es un factor importante que puede afectar la ideación suicida. También es importante revisar si, por ejemplo, la relación entre los maestros y los estudiantes pudiera estar siendo hostil, para quizá poder atacar este factor. Y también va a ser muy importante que se pueda propender por grupos en la misma universidad, en donde hayan apoyos de distintos aspectos, como un lugar en donde yo pueda ser escuchado, en donde me den apoyo instrumental para algo que esté necesitando, eh, y que comprendamos en la universidad que hay distintas barreras para acceder a los servicios de salud mental y que por tanto esto requiere de unos esfuerzos importantes en donde a los estudiantes que tienen una agenda llena de actividades, clases, trabajos en grupo, trabajos individuales, salidas de campo, quizá estos espacios no permiten que ellos puedan acceder a los servicios de salud mental y, por ejemplo, se pueda propender por unas intervenciones guiadas por telesalud o guiadas por algún mecanismo que pueda permitirles a los estudiantes, por ejemplo, acceder a servicios de salud mental en las noches, en las madrugadas, en donde más lo necesitan. Identificar, por ejemplo, que los costos asociados a los servicios de salud mental también pueden ser un factor de riesgo y por ello es muy importante que la universidad pueda leerlo con cuidado y que los auxilios, en algunas universidades se dan auxilios para la alimentación, para el transporte, pero también, por ejemplo, pueden incluirse este tipo de auxilios para acceder a servicios de salud mental. Y creo que mirar con detenimiento todos estos elementos estructurales en términos de la salud mental y también relacionales, pues es una apuesta importante porque esto nos invita a que no sean solamente los individuos quienes se responsabilicen por su salud mental, sino que además de que ellos se responsabilizan, también cuentan con un contexto que propende por la salud mental. Muchísimas gracias, maestra. Sin duda es un tema bastante importante y en el cual hace un llamado a las escuelas a que sean partícipes de esto. A continuación, le haremos entrega de un reconocimiento virtual en agradecimiento por su excelente participación dentro del Congreso. Mm, ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿verdad?
Fundación Preven AC, Cuidando y Pensando en tu Salud, y la Federación Mexicana de Auditores, Certificadores y Peritos en Salud, a través de la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl, le otorgan el presente reconocimiento a la maestra Ángela Gisette Caro Delgado por su participación como ponente en el webinar Modelo explicativo de los factores sociales, interpersonales e individuales relacionados con la ideación suicida en estudiantes de una universidad pública en Bogotá, en el cuarto Congreso Internacional y quinto Simposio Nacional sobre la prevención del suicidio y promoción de la salud mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables, llevado a cabo los días 28, 29 y 30 de agosto del 2024. Muchísimas gracias por estar aquí, maestra. Agradecemos a todos los presentes y los invitamos a seguir con el link para seguir con el programa. Gracias a ustedes de nuevo por esta invitación. Un abrazo para todos los que estuvieron participando y estuvieron conectados. Feliz tarde para todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.